gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Whipson Melo y a Miyamura ZX-kun. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota: antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad: no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Avatar Gojo por Psikic 15. Complicaciones siguiente / nota del autor. Bienvenidos al capítulo 15 de Avatar Gojo. Este capítulo sirve de introducción a los próximos arcos argumentales. Espero que lo disfruten. Hablando pensamientos gritando hablando en voz alta gritando muy fuerte no poseo los derechos de nada. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Disfruta del capítulo. Avatar Gojo tío, tenemos otro pedido de 2 de los platos especiales de hoy. Enseguida, el príncipe Zuko. El Jasmine Dragon era una casa de té repleta de clientes y visitantes sedientos. Era mediodía, y la mayoría de los clientes venían del trabajo o aprovechaban el momento para hablar de negocios y otros asuntos. Iroh, el general retirado de la Nación del Fuego, dirigía este lugar. Lo adquirió como recompensa del rey por su excepcional habilidad para preparar té. Su sobrino, Zuko, también trabajaba allí como camarero. El joven recibía pedidos sin parar. No tenía tiempo para descansar a esas horas del día. Por suerte, tenían otro camarero. Y su turno acababa de empezar. Era Sokka. Entró en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Recorrió el espacio con la mirada y se dirigió directamente a sus primeras clientas, un grupo de mujeres, de unos 40 años. Hola, bellas señoritas. ¿Puedo tomarles nota? El grupo de mujeres rió suavemente y le guiñó un ojo con picardía. Ay, Sokka, pequeño encantador. Deberías reservar este tipo de conversación para tu novia, ¿sabes? Sí, Sokka era muy famoso entre las mujeres de mediana edad, e Iroh se aprovechó descaradamente de ello. Pero Iroh no solo tenía a Zuko y Sokka empleados en su salón de té. No, también había otros 2. Jin trabajaba como cajero y Yue ayudaba a Iroh a preparar su té. Gracias a esto último, Zuko e Iroh no tuvieron que ocultar sus identidades. Yue intercedió por ellos, y las autoridades lo permitieron debido a su condición de princesa. Por no mencionar que no hubo guerra en Ba Sing Se. Sí, sea lo que sea. 2 horas después, la situación se calmó y los adolescentes finalmente pudieron relajarse. Zuko se dejó caer en una silla y se secó el sudor de la cara. Uf, odio esto. ¿Cuánto tiempo más pensamos quedarnos aquí?, preguntó con fastidio. No disfrutaba del trabajo y quería irse de Ba Sing Se. Jin acudió en su ayuda. La joven le trajo un refrescante zumo de manzana. Deja de estar tan melancólico, le dijo con cariño. ¿No es precioso ver a toda esta gente disfrutar de nuestro té? Le arrebataron rápidamente el jugo de manzana del plato. Zuko lo bebió, pero el ceño fruncido no desapareció de su rostro. Sin embargo, en el fondo, se alegraba de tener a alguien que lo apoyara de nuevo. Tenía a su tío y a Sokka, pero con Jin tenía a alguien que le ofrecía algo más. Zuko no puede describir este sentimiento. Pero cada vez que Jin está ahí para él, siente que puede enfrentarse al mundo. Quizás solo se conocen desde hace 3 semanas, pero él no permitirá que le pase nada. El jugo se vació rápidamente, y la comisura de los labios de Zuko se curvó hacia arriba. Gracias, murmuró en voz baja. Su llama interior, que se había extinguido hacía tantas semanas, comenzó a avivarse de nuevo. Lentamente, pero el proceso ya estaba en marcha. Jin no pudo evitar reírse de sus payasadas. Pero entonces se animó.
Ah, sí, no te lo había contado, pero hoy hice nuevos amigos en la escuela que querían visitar nuestra tetería, le dijo alegremente a su novio. Antes de que Zuko pudiera responder, Hiro estaba a su lado. ¿De dónde había salido? Jin, querida, ¿por qué no me lo dijiste antes? Les habría preparado algo realmente delicioso. Tus amigos siempre son bienvenidos aquí. El anciano habló con dulzura y le tomó suavemente el hombro. No, no pasa nada, dijo Jin, tomando con cuidado el brazo de Hiro. Quiero prepararles el té, si no te importa. Al menos les debo eso. Aunque no se comparaba con lo que ellos habían hecho por ella, haría todo lo posible. Sonrió al pensar en sus nuevos amigos. Tu amiga. No ha interactuado mucho con Azula. Sin embargo, su sonrisa fue reemplazada repentinamente por un ceño fruncido. Maldita sea, olvidé preguntarle qué le gusta beber a Katara. Estrépito. Jin se sobresaltó por el ruido repentino y dio un pequeño salto. Se giró y vio que Sokka había dejado caer un plato que acababa de lavar. El niño giró lentamente la cabeza, mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Quién dijiste que quería visitar nuestra tienda? ¿Eh? ¿Conoces a alguien con ese nombre? Oh, ahora que lo pienso, se parece mucho a ti, Sokka. Sokka quería hacer muchas preguntas, pero el sonido de una campana lo interrumpió. Adherirse. Todos los empleados miraron hacia la puerta, y lo que vieron los dejó muy impactados. Allí, en el marco, estaba Katara, acompañada por Top, Azula y Satoru. «Hola, Jin», exclamó Katara alegremente al verlo. «Espero que no hayamos llegado en un mal momento». Sokka? ¿Qué haces aquí? La maestra del agua estaba completamente sorprendida y señaló a su hermano con el dedo, incrédula. Sin embargo, a Sokka no le importó su hermana y pasó de largo, sorprendiendo a todos en la sala. Se detuvo frente a Satoru y lo miró con el ceño fruncido. Incluso Satoru se quedó desconcertado por la mirada fulminante que Sokka le dirigió. «¿Y bien?», dijo con tono severo. «¿Y bien, qué?». Satoru no tenía ni idea de qué se trataba. «No te hagas el tonto conmigo. Sabes perfectamente lo que hiciste. ¿Y destruir uno de tus juguetes en tu sueño? ¿Y qué? No. Destruyeste la tribu del agua del norte». Gritó la última parte con frustración. Sokka quería seguir regañando a Satoru, pero su novia lo agarró del hombro por detrás. «Sokka, por favor, cálmate. Obviamente no sabe nada de esto. Además, no es completamente su culpa». Yo intentó calmar la situación, pero también estaba algo nerviosa. Toda esta situación comenzó a preocupar a Katara, y se acercó sigilosamente a Yue y a su hermano. No se imaginaba que este día terminaría así. Primero, su hermano estaba allí, junto con Yue, Zuko e Hiro. ¿Y ahora también le ha pasado algo a la tribu del agua del norte? Chicos, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué le pasó a la tribu agua del norte? Les preguntó preocupada. Yue respiró hondo y dirigió su atención a Katara. Sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre. «Katara, hay una guerra civil en el norte». Katara guardó silencio y miró a Yue como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Qué?», gritó con incredulidad. Incluso Satoru se sorprendió y miró a Yue con los ojos muy abiertos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Acaso no lo había salvado? Había mejorado tanto su sistema. Entonces, ¿por qué la situación empeoró? Solo una persona no se sorprendió con la noticia. La princesa de la Nación del Fuego irrumpió en su conversación con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Por qué se sorprenden tanto? Era obvio que algo así iba a pasar, dijo con indiferencia. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo era obvio?, preguntó Satoru con sarcasmo. Mientras tanto, Sokka seguía intentando culpar a Satoru de todo y agitaba los brazos frenéticamente para llamar la atención de todos. «Chicos, ¿podemos volver al problema y culpar a Satoru?». Pero lo ignoraron, y Azula continuó su explicación sin dirigirse a Sokka. «Destruiste gran parte de su ciudad a diario, derrocaste al jefe y cambiaste las leyes a diestro y siniestro. Hasta un idiota sabría que algo así provocaría un conflicto grave». Eso hizo que Satoru se tensara y mirara a Azula con el rostro pálido. «Oh, ¿es así? Joder». Katara finalmente se recuperó de la conmoción e intentó asimilar todo lo que acababa de escuchar. Volvió a dirigirse a Yue, con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué sucedió exactamente? ¿Está bien tu padre?». Yue respiró hondo y miró al suelo con expresión abatida.
Yo y no estoy segura. No sé qué hacer. Mi padre escribió en una carta que una facción extremista está en ascenso y que se han armado para derrocar al jefe. Toman rehenes y destruyen las casas de quienes apoyan a mi padre. Por suerte, todavía no ha muerto nadie, pero aún así quería volver a casa para ayudar, pero mi padre dijo que era demasiado peligroso para mí y que debía quedarme aquí con Sokka. Eso hizo que Katara jadeara. ¿Era tan grave? ¿Cómo podía ayudarla? Mientras tanto Satoru no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo y miraba a sus amigos con la mirada perdida. ¿Fue todo culpa suya? Él solo quería mejorar las cosas. ¿Pero las empeoró? ¿Cómo? Sí, dañó algunas partes de su infraestructura pero también ayudó a reconstruir parte de ella. Y las leyes que cambió eran obsoletas e injustas. Pero tal vez no debería haberse entrometido demasiado. Mientras se desarrollaba todo este lío, Jin permanecía a un lado, observando la escena con los ojos muy abiertos. Se conocían todos. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué están todos tan nerviosos? Maldita sea. Ella solo quería disfrutar de la noche con sus nuevos amigos y presumir del increíble lugar de trabajo en el que trabaja. No se había imaginado que el día transcurriría así. Ni siquiera se dio cuenta de que el avatar estaba a solo unos metros de ella. Alguien le dio un golpecito en el hombro. Jin miró a su derecha y vio a una joven de ojos verdes y cabello negro de pie junto a ella. ¿Quién es ella? ¿Me puedes traer algo dulce? Tengo sed, y seguirán discutiendo durante al menos los próximos 30 minutos. La chica parecía estar agotada por toda la situación, aunque ella no tenía nada que ver con ella. Oh, claro, por favor espere un momento. ¿Quién era esa persona? Mientras Jin preparaba algo de beber para Top, Azula se acercó con cautela a Zuko. El ex príncipe seguía sentado a la mesa y observaba la situación con expresión aburrida. Simplemente se alegra de no formar parte de esta locura. Entonces comenzó Azula, con su habitual actitud antisocial, ¿una tetería? ¿Cómo es posible? No me respondas. Está claro que nuestro querido tío gordito está detrás de todo esto. Solo dime cómo alguien como tú consiguió novia. ¿La secuestraste? ¿La chantajeaste? Ni siquiera lo estaba molestando ni ridiculizando. De hecho, le sorprendía que alguien quisiera iniciar una relación con su hermano. Azula sabía que Zuko era el novio de Jin porque Jin les había dicho que su novio también trabajaba en la tetería. Zuko giró ligeramente la cabeza para mirar a Azula con expresión vacía y luego volvió a observar la escena. Alguien como tú no lo entendería, dijo con indiferencia. Azula puso los ojos en blanco. Su hermano era el mismo de siempre. Ajá, como sea, me da igual. Pero entonces la miró de nuevo. Su expresión era dura como una roca. Pero te daré una advertencia, dijo amenazadoramente. Si la lastimas, lo pagarás. Azula resopló, molesta, y se sentó en una silla junto a él. Apoyó la cabeza en la mano con el codo sobre la mesa. Uf, tu complejo es tan frustrante. No has cambiado nada desde entonces, ¿sabes? Siempre corrías a ayudar a cualquier animal en apuros. Es tan irritante. Solo dime cómo conociste a Jin, no le haré daño. Zuko miró a su hermana con recelo. ¿Desde cuándo era tan dócil? ¿Cómo demonios había cambiado tanto en tan solo unos meses? En fin, por ahora seguirá el juego. Quería despejarme y me encontré con ella en el ring de abajo. Se echó hacia atrás para mirar al techo. Estaba a punto de regresar cuando la vi en un callejón. Unos tipos con pinta de matones la estaban agrediendo. Me dijo que necesitaba dinero para su abuelo enfermo. Les di una paliza y desde entonces me sigue. Terminó la historia con un tono francamente aburrido. Azula no estaba impresionada. Su hermano siempre había sido así. Esa necesidad de defender a los débiles era tan irritante. Bueno, tiene que admitir que no le irritó tanto como antes. ¿Extraño? ¿Por qué? Durante el resto de su estancia, los hermanos permanecieron sentados uno al lado del otro en un silencio incómodo. Volviendo a los demás. De acuerdo, ¿qué tal si intentamos algo así? Preguntó Katara con suavidad, intentando calmar a todos. Yue, intenta mantenerte en contacto con tu padre y obtener toda la información posible. Quizás podamos determinar qué es lo que buscan específicamente los extremistas. ¿Solo quieren deshacerse de tu padre o buscan algo más? Si solo buscan lo primero, será fácil de resolver. Entonces, solo tendremos que darle el título de jefe a otra persona.
Tiene que ser alguien a quien los ciudadanos admiren, un buen líder con una visión optimista. Joe se llevó una mano a la barbilla y se concentró intensamente. ¿Pero quién sería el candidato ideal? Desde luego, no puede ser alguien de los extremistas. Pero tampoco puede ser alguien que apoyara a mi padre. ¿No había nadie que pudiera dar un paso al frente? Una risita suave sacó a Joe de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Katara sonriéndole. De hecho, ya tenemos al candidato perfecto para eso. Joe ladeó la cabeza confundida. ¿Eh? ¿Pero quién? Incluso Sokka miró a su hermana con extrañeza. ¿Sí, quién? Katara negó con la cabeza con cariño. Sokka, estoy hablando de ti. El niño parpadeó varias veces. ¿Y hablo en serio. Serías el candidato perfecto. Incluso si solo fue una actuación, fuiste tú quien capturó a Aoi Zuko y los presentó con orgullo para que todos los vieran. No tienes ningún vínculo con el jefe Arnook, salvo tu relación con Yue. Pero, sobre todo, te opusiste abiertamente a Satoru durante toda tu estancia allí. Los ciudadanos saben que no te cae muy bien el avatar. Sin mencionar tus dotes de liderazgo. Eres perfecto, Sokka. Katara suspiró, y su expresión volvió a ensombrecerse. Aunque todavía tenemos que lidiar con el líder de los extremistas. Bueno, después de que Satoru derrote al Señor del Fuego, intentaré ayudar y luchar contra quien quiera que los lidere. Joe no estaba convencida. Mi gente jamás aceptará a alguien que no sea del norte. Suspiró. Pero supongo que es nuestra mejor opción por ahora. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sokka seguía sin entender por qué su hermana pensaba que él sería el candidato perfecto. Recordaba cómo él era responsable de la seguridad de su aldea, pero, sinceramente, su abuela materna fue quien realmente tomó las riendas tras la marcha de su padre. ¿Sería realmente un buen líder? ¿Qué haría su padre? Necesita hablar con él. Hiro se sentó más atrás y observó la escena con cariño. Vio a su sobrino hablando con su hermana, sin que ninguno intentara matarse. Todavía se insultaban, pero al menos era un avance. Katara intentó ayudar a sus amigos, e Hiro finalmente vio a Joe sonreír de nuevo. Durante los últimos días, Joe había estado atormentada por pensamientos de incertidumbre e inquietud. Y Jin estaba ocupado hablando con Top sobre varios problemas relacionados con la nobleza y demás. Parece que el futuro estaba en buenas manos. La generación joven finalmente dio un paso al frente y logró lo que la anterior nunca pudo. Después de eso, el grupo de amigos aprovechó al máximo el resto del día. Solo Satoru permanecía más atrás, con una expresión indescifrable en el rostro. Unos días después, Satoru y Top finalmente decidieron enfrentarse tal como lo habían planeado. Buscaron un área de combate perfecta en el ring exterior y se colocaron a unos metros de distancia, uno frente al otro. Ambos utilizaron la manipulación de la tierra para crear una enorme estructura en forma de anillo con un diámetro de unos 50 metros. Esta funcionaría como su arena. Satoru prefería posponer el partido, pero tampoco quería disgustar a Top. Su mente estaba constantemente ocupada con la situación en el norte. Y simplemente tiene que aguantarse y actuar como si todo estuviera bien. Como de costumbre, Satoru llevaba los ojos vendados y los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Listo para perder, enano?, dijo en tono burlón. Top escupió al suelo y se encogió de hombros. Te voy a llenar esa boca tuya de piedras, le respondió sin rodeos. Satoru descruzó los brazos y adoptó una postura de combate. La sonrisa burlona en su rostro se amplió. ¿Ah, sí? ¿Te refieres a la última vez, cuando los derroté a los tres a la vez? Satoru parecía estar hablando como siempre, pero Top notó que algo faltaba en su tono. Decidió ignorarlo por ahora. Primero, tenían que ajustar cuentas. Ella también adoptó una postura de combate. Ambas sabemos que trabajo mejor sola. Sin preocuparme por los demás, puedo darlo todo. Satoru puso los ojos en blanco, divertido. Le parecía adorable cómo ella siempre sobreestimaba sus habilidades. Sí, lo que sea, estoy lista cuando quieras. ¿O prefieres seguir hablando tonterías hasta que oscurezca? Las reglas eran sencillas. Satoru solo podía usar la lava control, mientras que Top tenía prohibido controlar cualquier cosa que no fuera arena. Si alguno de los dos quedaba inconsciente o se rendía, el otro ganaba.
Por supuesto, a Satoru se le permitió usar sus otros sentidos elementales porque Top tenía más experiencia con su sentido sísmico para equilibrar las cosas. Top golpeó su palma con el puño. Está bien, vamos a darnos una paliza. Y con eso, comenzó la pelea. Satoru tomó la iniciativa y convirtió varias rocas a su alrededor en lava, creando una enorme pared de lava. Hizo un gesto de barrido y la gigantesca pared avanzó. La joven maestra tierra no quedó impresionada. Recogió rocas a su alrededor, pero en lugar de convertirlas en lava como Satoru, usó su control de la tierra para romperlas. Los trozos más pequeños se trituraron aún más hasta formar arena. Esta arena se utilizó posteriormente para contrarrestar el ataque de Satoru. La arena y la lava chocaron, neutralizándose mutuamente. Satoru aprovechó el tiempo en que su visión estaba bloqueada para reunir más rocas. Estas se convirtieron de nuevo en pequeñas gotas de lava. Pero en lugar de atacar a Top, separó las gotas para crear 10 flechas que flotaban a su alrededor en el aire. Disparó sus 2 primeras flechas y saltó de lado para rodear a Top. Luego disparó 2 flechas más contra su oponente. Satoru podía manipular sus flechas a su antojo, por lo que a Top le resultaba difícil adivinar de dónde vendrían a continuación. Pero, por supuesto, este inconveniente relativamente insignificante no era nada que la detuviera. Top aprovechó el tiempo que Satoru estaba ocupado rodeándola para convertir una gran área a su alrededor en arenas movedizas. Ahora, era imposible acercarse sin ser engullido por el suelo. Intenta acercarte ahora sin tus pequeñas explosiones de apoyo. Ganaré esta pelea, muñeca troll. La niña diminuta gritó burlonamente. Sin embargo, su oponente era Satoru Gojo, un prodigio entre prodigios. Él solo pudo sonreír ante el desafío. Esto no hizo sino motivarlo aún más. Las flechas que había disparado antes revolotearon por el campo de batalla, formando algo parecido a una escalera flotante en el aire. Una escalera que abre un camino despejado sobre las arenas movedizas de Top. Satoru saltó hacia arriba y usó las flechas de lava como apoyo para saltar de una flecha a otra. Sí, la lava estaba caliente, pero aún tardaría unos segundos en quemarle las plantas de los pies. Solo podría hacerlo 2 veces más, pero sería suficiente para ganar la batalla. Satoru saltó sobre la última flecha y ahora estaba justo encima de Top. Le dedicó una sonrisa burlona a la chica, quien, con gran concentración, intentó determinar su posición a través del oído. Ya te pillé, pensó Satoru con un brillo salvaje en los ojos. Saltó al suelo para propinarle una potente patada en la espalda. Satoru pensó que había ganado y se lanzó hacia adelante con la pierna derecha. Pero, sorprendentemente, Top se agachó en el último segundo y contraatacó con un puñetazo dirigido al estómago de Satoru, reforzado con una capa de arena. El avatar bloqueó su ataque y la apartó. Top tropezó hacia atrás, pero logró mantener el equilibrio golpeando el suelo con fuerza y creando un muro de arena que amortiguó su caída. La arena actuó como un trampolín, impulsándola de nuevo al suelo. Entonces, aprovechó esa fuerza para volver a la ofensiva. Pero Satoru se adelantó y formó un círculo de lava a su alrededor, atrapándola en él. Pero a pesar de la grave situación y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Por eso le gustaba tanto discutir con él. Siempre la impresionaba y la hacía pensar de forma original. En su mente, Satoru era alguien a quien admirar. Era genial, carismático, divertido y la entendía. Cada vez que pelean, siente una extraña sensación en el estómago. La adrenalina de la batalla. Sentir que constantemente te llevan al límite. ¿Quién sabe qué es este sentimiento? Pero una cosa está clara y desde que lo conoció, sus días han estado llenos de divertidas aventuras. Top agarró un puñado de arena y la comprimió en la palma de su mano. Luego, con más fuerza, la comprimió aún más, aumentando la presión, y la liberó en forma de un chorro concentrado. Su pequeño láser de arena viajaba a velocidades subsónicas y, en teoría, podía cortar rocas. Desafortunadamente, se había olvidado de las flechas de Satoru. Y antes de que su chorro de agua pudiera alcanzarlo, una flecha la golpeó en la nuca. Tropezó hacia adelante, su chorro se desvió y salió disparado hacia el cielo. Top seguía cayendo hacia adelante, y Satoru aprovechó la oportunidad para propinarle un potente puñetazo directo al estómago. Ella escupió saliva y fue alcanzada por las demás flechas de Satoru. Por suerte, solo se quemó una pequeña parte de la piel. Aún así, quedó inconsciente. Satoru había ganado la batalla.
Un largo y cansado suspiro escapó de sus labios. No se sentía tan feliz como debería. La situación en el norte aún lo atormentaba. Con cuidado, levantó a la chica inconsciente y regresó a la ciudad. No le preocupaba la situación en sí, sino el hecho de que sus acciones no mejoraran nada. Satoru estaba convencido de que todo lo que hiciera mejoraría las cosas. Pero ahora que la tribu del Agua del Norte se había sumido en una guerra civil, se preguntaba si su ayuda en realidad estaba empeorando las cosas. Quizás no era tan perfecto como siempre había creído. No estabas concentrada, dijo Top de repente. Al parecer, había despertado de nuevo. Satoru se sobresaltó, pero se recuperó rápidamente y miró a la chica en sus brazos. ¿Eh? Preguntó, forzando una sonrisa. ¿Qué quieres decir? Estuve totalmente concentrado durante toda la pelea, afirmó con un tono ligeramente tenso. Sin embargo, Top lo miró fijamente. Ni siquiera necesito tocar el suelo para saber que mientes. Suavizó la mirada y suspiró. ¿Qué te preocupa? Preguntó con dulzura. Antes de que Satoru pudiera decir nada, Top le dio un puñetazo en el brazo. Uf, pero no empieces a quejarte de cosas sentimentales. No puedo con este tipo de cosas, intentó aligerar el ambiente para que Satoru se sintiera más cómodo. Pero en lugar de la reacción que ella esperaba, Satoru permaneció en silencio, sin saber cómo expresar sus pensamientos. Top empezó a preocuparse. Y se produjo un tenso silencio mientras Satoru intentaba encontrar la manera adecuada de expresarse. Tras unos segundos más, Satoru finalmente encontró las palabras adecuadas. El joven avatar suspiró y miró al cielo. La tribu Agua del Norte no lo interrumpió Top. Satoru estaba confundido y la miró con ojos inseguros. ¡Qué idiota eres! Gruñó Top con gravedad, sacudiéndole la cabeza. Todo esto empezó mucho antes de que supieras lo que pasó en el norte, dijo con severidad, mirándolo con reproche. Pero Satoru no pudo seguirla en absoluto. Continuó mirándola con confusión. Top insistió. Satoru, echas de menos tu antiguo mundo. Y en ese preciso instante, la mente de Satoru se quedó completamente en blanco. Fue como si una corriente eléctrica hubiera colapsado su sistema nervioso. ¿Echa de menos su mundo? ¿Es por eso que se ha sentido tan deprimido estos últimos días? ¿Tendrá razón Top? Negó con la cabeza. No, definitivamente no. ¿Cómo iba a extrañar su antiguo mundo si tenía a Toochan y a los demás en este? Claro, estaban Suguru y Shoko, pero aparte de ellos, no había mucho que extrañar. Top seguía mirando fijamente a Satoru mientras él intentaba ordenar sus pensamientos. Pero después de unos segundos, le dedicó una sonrisa radiante y le revolvió el pelo. Jaja, eres divertidísima, Toochan. ¿Cómo voy a extrañar mi antiguo mundo teniendo chicos como tú cerca? No te preocupes por mí y simplemente divirtámonos un poco. Y hasta un idiota podría oír la mentira en su voz. No había terminado y empezó a divagar. Ay, Dios, me preocupaba que fuera culpa mía que la tribu Agua del Norte estuviera en guerra civil. Pero, da igual, Katara ya tiene un plan para eso. Top no estaba nada convencida. La mirada inexpresiva que le dirigió era prueba de ello. Parece que aún no está preparado para ello. Top dejó escapar un suspiro de fastidio. No lo presionará más y lo dejará pasar por hoy. Sabe que él se cerrará por completo si se molesta demasiado. Suspiró una vez más. Bien, como quieras. Esto no satisfizo a la joven maestra tierra. Pero rendirse estaba fuera de toda duda. Lo intentaría de nuevo más tarde. Solo un pensamiento le rondaba por la cabeza. ¿Qué puede hacer ella para ayudarlo? Después de eso, las cosas se calmaron gradualmente y las semanas pasaron volando. Durante este tiempo, todos los miembros del equipo se esforzaron por volverse más fuertes, especialmente Satoru. Según Azula, ya era un gran maestro en el control del fuego. También estuvo muy cerca de lograr lo mismo con el control del aire. Si no hubiera tenido que depender únicamente de pergaminos, ya podría ser un gran maestro en esa disciplina. Por eso nos encontramos tan lejos de Basingse. Satoru quería dominar por completo el control del aire antes de que terminara el día y decidió dedicar todo el día exclusivamente a eso. Buscó una llanura despejada y sacó todos los pergaminos de su bolsa. Había 5 cosas que quería lograr ese día. Primero, el dominio total del control del aire. Segundo, despertar la capacidad de volar. Tercero, terminar finalmente su proyecto de los 4 ojos.
Cuarto, intentar encontrar una manera de copiar su técnica maldita lapsus. Azul. Y quinto, adquirir la habilidad carrera del viento. El primer punto era obvio. Si quería convertirse en el avatar más poderoso, debía dominar el control del aire. Sin embargo, el segundo punto era solo por prestigio, ya que Satoru ya podía volar con sus explosiones. Un libro de la biblioteca afirmaba que solo un maestro aire había adquirido esta habilidad. No hacía falta otra razón. Satoru simplemente no podía permitir que esa persona fuera la única. El tercer punto era el más importante. Reunirse con su preciado Seis Ojos, aunque esta versión fuera mucho más débil, era algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Eso solo deja los puntos 4 y 5. Bueno, al igual que el primer punto, el cuarto también era obvio. Si puede copiar el efecto de rojo, ¿por qué no intentarlo también con azul? En cuanto al punto 5 y cuando Satoru leyó que podía aumentar su velocidad al correr, supo que esta habilidad era esencial para el combate. La sola idea de que teóricamente pudiera correr más rápido que el viento simplemente eliminando la resistencia del aire a su alrededor era increíble. Satoru imitó a Top y golpeó su palma con una sonrisa maliciosa. Está bien, hagámoslo. No puede ser tan difícil, si me preguntas. Comenzará por adquirir su último sentido elemental. Si lo logra, su conexión con el aire debería aumentar y dominarlo le resultará mucho más fácil. Satoru respiró hondo y cerró los ojos tras la venda. Desactivó sus otros sentidos elementales para despejar su mente y se aisló de todo lo que lo rodeaba. Satoru sabía que sería muy sencillo, pues tenía amplia experiencia con los demás sentidos. No debería llevarle mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo debería hacerlo? Si no recordaba mal, despertó los demás sentidos centrándose primero en la conexión habitual y luego experimentando poco a poco. Además, ya sabía que la base de la flexión reside en el cerebelo, así que combinar este conocimiento con su experiencia previa debería facilitarle el despertar de esta capacidad. Sí, vamos a intentarlo. Sin querer perder más tiempo, Satoru creó una suave ráfaga de aire que soplaba una brisa constante a su alrededor. Con eso, la conexión con el aire quedó establecida y pudo comenzar a experimentar. Luego, se concentró en su cerebelo para prepararse para la sensación de alerta. Esta sensación era crucial. Era como una señal metafórica que le indicaba en qué debía concentrarse para despertar la imagen mental. Satoru usó diversos gestos con las manos para modificar el flujo de aire a su alrededor. Este le acariciaba el cabello y la piel con delicadeza. Intensificó su concentración, esperando la vibración. Pero no sintió nada. Ni siquiera una leve sensación. Satoru profundizó aún más su concentración. No puede ser más complicado que los demás. Era un prodigio del control del aire. Era hora de aumentar la intensidad. Satoru recogió unas piedrecitas del suelo y las hizo levitar a su alrededor con su control del aire. Así, tenía algo que buscar con su nuevo sentido elemental. Las piedras volaban a su alrededor, moviéndose constantemente al compás del viento. Satoru intentó captar la más mínima sensación. ¿Una ola? ¿Un temblor? ¿O algo completamente distinto? Pero no fue suficiente. Seguía sin sentir ningún zumbido en la cabeza y, desde luego, sin ninguna imagen mental. El tiempo pasó volando, y después de 3 horas enteras y todavía nada. Sin embargo, podía sentir que se acercaba. Ya era mucho más fácil que despertar su sentido del agua. Quizás un poco más difícil que despertar su sentido térmico, pero no había de qué preocuparse. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Vamos, un último esfuerzo y tendrás tus 6 ojos. Era ahora o nunca. Era hora de reunirse con sus 6 ojos. Ya había vivido sin ellos durante demasiado tiempo. Respiró hondo otra vez. Había silencio a su alrededor. Entonces Satoru golpeó el suelo con el pie derecho y activó todos sus sentidos elementales. Una avalancha de información inundó su cerebro, pero Satoru se mantuvo firme ante ella. La sangre brotaba de su nariz. Se sentía mareado y el mundo a su alrededor se volvía borroso. Simplemente concéntrate en la sensación. Intenta conectar con el aire que te rodea. Conecta con el aire mismo. Enfocar, 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 enfocar. Y algo dentro de su cabeza explotó. Le dolía mucho la cabeza. Pero IZNNNNGH. Y Satoru se puso rígido. Ahí estaba. Fue apenas una fracción de segundo, pero pudo sentirlo. Pudo verlo. El revuelo.
La conexión. Lo hizo. Y él realmente lo hizo. Una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro. Realmente lo hizo. No podía creerlo. Nunca se cansará de esta sensación. Y a diferencia de los otros sentidos, este se siente como un toque suave que acaricia tus nervios en lugar de la sensación de ardor de su sentido térmico o los picos helados del sentido hidráulico. Era casi relajante. ¿Pero qué pasa con la imagen mental? Por el momento, solo podía sentirlo. Aún no tenía una imagen mental. Satoru se concentró en la sensación de antes y activó su sentido recién adquirido. El zumbido regresó y sus nervios comenzaron a contraerse. Ahora, ¿cómo se verá esto? Tengo muchísimas ganas de saberlo. Pensó Satoru con entusiasmo. Sintió un cosquilleo en el estómago al pensar en ver el mundo a través de otro filtro diferente. Su pregunta fue respondida rápidamente, pues la sensación se grabó a fuego en su mente. Satoru jadeó bruscamente. Oye, eso es una locura. Vaya, esto se siente tan raro. El joven avatar estaba asombrado. Aunque ya haya despertado otros 3 sentidos elementales, sentir el mundo a través de uno nuevo siempre será especial. Fue como descubrir un color nuevo que nunca antes habías visto, como un sabor nuevo o como oler algo por primera vez. ¿Recuerdas la primera vez que comiste pizza? Fue algo parecido, solo que mucho más intenso. O cuando hueles algo por primera vez en mucho tiempo y te invade una extraña sensación de nostalgia. Para Satoru, la sensación que experimenta ahora mismo solo puede describirse como de otro mundo. Porque ahora, Satoru sentía como si estuviera conectado con el aire mismo. Podía sentirlo todo. Literalmente todo. No era como las otras imágenes mentales, sino más bien una estimulación mental en su cerebro que le indicaba lo que sucedía a su alrededor. Era como si el aire a su alrededor fuera una extensión de sí mismo. Podía sentir cómo una ráfaga de aire empujaba contra una piedra en el suelo. Podía sentir los diminutos insectos que volaban a su alrededor. Cada vez que el aire chocaba contra algo, un pequeño zumbido recorría su cerebro. Es un poco como el sentido arácnido. Satoru quiso empezar a experimentar de inmediato, pero antes había que hacer algo más. Era hora de ponerle un nombre. Por suerte, Satoru ya sabía cómo llamarlo. Tras despertar su hidrosense, tuvo todo el tiempo del mundo para pensar en uno. Llamará a este sentido elemental Ineumo sentido. Y oye, al menos es mejor que aerosense o algo así. En fin, había algo aún más importante que un nombre. Ahora bien, ¿y qué sentiré cuando los active todos simultáneamente? Satoru estaba eufórico. Por fin había llegado el momento de ver, por primera vez, cómo se vería el mundo a través de sus 4 ojos, creados por él mismo. La emoción que sentía era casi insoportable. ¿Cómo sería? ¿Qué sentiría? ¿Dolería? ¿Podría siquiera soportar la tensión? Todas estas preguntas necesitaban respuesta. Satoru se preparó para lo que fuera. ¿Quién sabe qué le pasará a su cerebro cuando active todos sus sentidos elementales? Pero su curiosidad superó con creces su ansiedad. Es hora de prepararse. Se ajustó la venda de los ojos, por si acaso, y respiró hondo por última vez para tranquilizarse. Y entonces sí lo hizo. Activó sus sentidos neumáticos, hidráulicos, sísmicos y térmicos. Y todo su cuerpo se quedó congelado. Parecía una estatua. Ruido sordo. Y entonces cayó de culo. Y su mente estaba tan sobrecargada de estímulos que pensó que se desmayaría en cualquier momento. No por el esfuerzo físico. Solo sintió un leve pinchazo en el cerebro. No, simplemente no sabía qué hacer con toda esa información. No lo malinterpreten, tenía mucho más que analizar con sus 6 ojos, pero vivió sin ellos durante tanto tiempo que había olvidado brevemente cómo asimilar tantas cosas diferentes simultáneamente. Lo logrará, pero le llevará algún tiempo acostumbrarse de nuevo a esto. Pero aún así, fue hermoso. El mundo se veía tan maravilloso y hermoso. Lo único con lo que se podría comparar sería con la reacción de una persona ciega al recuperar la vista repentinamente. Satoru se quedó sin palabras mientras intentaba analizar toda esa nueva información que le llegaba a la cabeza. Era casi demasiado. Ni siquiera podía pensar con claridad. Él solo sabía una cosa. No se atrevería a quitarse la venda con los 4 ojos abiertos. ¿Quién sabe cuán fuerte será la tensión?
El avatar sacudió la cabeza para recuperarse y se puso de pie de nuevo. Él era Satoru Gojo. No iba a dejarse vencer por una versión inferior del original. Muy bien, veamos a qué me enfrento. Era hora de poner a prueba los límites de estos supuestos 4 ojos. El alcance parecía ser de unos 100 metros, más o menos. Si no recordaba mal, su sentido sísmico, antes de despertar su sentido térmico, tenía un alcance de 25 metros. Entonces, ¿significa eso que el alcance aumentaba cada vez que despertaba uno nuevo? Bueno, no podía disminuir ni aumentar el alcance por mucho que lo intentara, así que tenía que ser cierto, ¿verdad? En fin, ya pensará en eso después. Había algo más importante. Porque ahora ya no había ninguna razón para volver a quitarle la venda de los ojos. Ahora podía verlo prácticamente todo. Su sentido neumático le permitía sentir todo lo que se movía en el aire, su sentido sísmico le permitía percibir la superficie y el subsuelo, su sentido térmico le mostraba las fuentes de calor a su alrededor, y su sentido hidráulico era similar, pero con fuentes de agua. No tenía ningún punto ciego. No había ningún lugar en el planeta donde pudiera estar en desventaja. ¿Un desierto? ¿Los polos? ¿Un pantano? No importaría. Siempre habría un sentido elemental que seguiría funcionando. Satoru sintió que por fin había encontrado algo que lo conectaba con su antiguo mundo. Realmente se sintió más fuerte de nuevo. No por un título inútil que le habían otorgado, sino porque había hecho algo que solo él podía hacer. Lentamente, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa le llegó hasta las orejas y comenzó a reírse entre dientes. Jeje, jejejeje, jajajaja. Se llevó una mano a la cara y echó la cabeza hacia atrás. Tenía la boca abierta de par en par y empezó a reírse como un loco. Jajajajaja. Ay, cómo echaba de menos esta sensación. Jejeje, esto es genial. Satoru estaba rebosante de alegría y no pudo contener la risa. Por fin se había reencontrado con su preciado 6 ojos. Voló durante las siguientes 2 horas, observando el mundo a través de sus 4 ojos. Quería ver muchísimas cosas diferentes. Al final, olvidó su objetivo original y perdió un tiempo precioso. Satoru notó que no solo aumentó su alcance, sino que su visión también se volvió mucho más nítida y pudo distinguir aún más detalles en su entorno. Era como actualizar la pantalla de 480p a un monitor 4K. Para que quede claro, con visión se refiere a su imagen mental, no a lo que ve realmente a través de sus ojos. No solo eso, sino que su conexión con los elementos también aumentó enormemente. Su dominio de los elementos se hizo más fuerte y sus habilidades requerían menos esfuerzo para ejecutarse. Por ejemplo, sus explosiones se volvieron el doble de potentes, pero requerían solo la mitad de energía para producirlas. Su control también se volvió mucho más fácil y preciso. Fue como si hubiera experimentado un aumento de poder masivo, como si su fuerza se hubiera disparado repentinamente hasta las nubes. Se sentía invencible. Con su ego por las nubes y su ánimo en su punto álgido, sentía que podía dominarlo todo en un instante. Satoru esbozó una sonrisa maliciosa y se frotó las manos. Jeje, veamos qué tan rápido domino el vuelo al estilo subbending. PFF, solo me tomará 2 minutos como máximo. Dijo con pereza y se despidió con un gesto de desdén. Se agachó y se levantó de un salto. Lo conseguirá al primer intento. Ruido sordo. ¡Ay, maldita sea! De hecho, no lo consiguió en su primer intento. 30 minutos después, lo único que logró fue quedarse estancado con la cara en el suelo. No tiene sentido. ¿Cómo puede dominar instantáneamente un aspecto del control del aire y fracasar tan estrepitosamente en otro? Ni siquiera sabe qué hace mal. Por alguna razón, parece que no puede despegar. El pergamino dice que hay que soltar cualquier apego o algo así de tonto. Pero para empezar, no tenía ningún apego. Entonces, ¿qué está haciendo mal? Satoru se rascó la cabeza y entrecerró los ojos bajo la venda. ¡Ah, qué fastidio! ¿Debería intentar recrear a Blue? Se preguntó, dejándose caer hacia adelante. Inclinó la cabeza hacia atrás. Sí, debería ser lo mejor. Tras tomar una decisión, se puso de pie con el vigor completamente recuperado. Juntó las manos. Muy bien, esta vez, definitivamente no fallaré.
Para recrear el efecto de Blue, necesitaba crear una pequeña esfera que absorbiera constantemente todo lo que encontrara en su interior. El problema era que los objetos absorbidos saldrían disparados por el otro lado de la esfera, ya que, a diferencia de su técnica original, los residuos no serían engullidos por ella. Podría simplemente aumentar la potencia y succionar los escombros expulsados de vuelta al interior. Pero eso significaría que el tamaño de su esfera aumentaría y la succión se debilitaría. La parte de la succión no fue tan difícil. Satoru ya la había aprendido semanas atrás. Además, tenía experiencia previa con su técnica pseudo-red, así que hacer lo mismo con Blue, pero a la inversa, no podía ser tan complicado. Decidió dejarse llevar y ver qué sucedía. La sonrisa burlona desapareció de su rostro y volvió a concentrarse. Satoru describió un pequeño arco con los brazos y centró toda su atención en las palmas de las manos para crear una pequeña esfera. Obtendría los mejores resultados mediante ensayo y error. La esfera en su palma danzaba a su alrededor, distorsionando el aire que la rodeaba. Ahora, solo tenía que aplicar el efecto contrario al rojo, y en teoría, debería estar hecho y listo. La esfera aumentó de tamaño y emitió un suave silbido mientras suplicaba ser liberada. Los labios de Satoru se curvaron hacia arriba. Era el momento de liberarlo. Su brazo derecho se lanzó hacia adelante y la pequeña esfera salió disparada, absorbiendo todo en un radio de 10 metros. Se levantaron rocas del suelo y se arrancaron pequeños arbustos. Satoru contempló la carnicería con asombro. Al ver la devastación que su nueva técnica había dejado a su paso, su fracaso anterior quedó prácticamente olvidado. Para mí el camino a la cima es una línea recta hacia arriba, dijo con aire de suficiencia, como si no hubiera fracasado en su intento de volar durante la última hora. Lamentablemente, el problema que había previsto se produjo. Cuanto más se abría paso la esfera hacia el interior, más grande se volvía y más débil era la succión. En fin, por ahora era suficiente. Ya se ocupará de ese problema más adelante. Después de eso, Satoru necesitó aproximadamente una hora para aprender a correr con el viento. Para Satoru, fue tan sencillo como respirar. ¿Por qué no empezó por ahí? Maldita sea. El resto del día transcurrió entre diversos ejercicios escritos en los pergaminos. Tampoco renunció a su objetivo de volar antes de que terminara el día. Pero por mucho que lo intentara, siempre fracasaba. Afuera estaba oscureciendo y Satoru no había avanzado nada. En fin, al menos logró sus otros objetivos del día. Adquirió su cuarto sentido elemental y finalizó su proyecto 4 ojos. Recreó su técnica maldita. Azul, se convirtió en gran maestro del control del aire e incluso aprendió una nueva habilidad: correr con el viento. En definitiva, un día exitoso. Pero, ¿era realmente un gran maestro si aún no sabía volar con el control del aire? Satoru se llevó el dedo a la barbilla para pensarlo. Pero luego, hizo un gesto de desdén y dijo: da igual. Puedo volar perfectamente con mis explosiones. Tarde o temprano, también lo desbloquearé con el control del aire. Se desplomó hacia adelante, exhausto. Estoy agotada. Espero que Katara haya cocinado algo delicioso para nosotros. Me muero de hambre. Y con eso, Satoru abandonó su lugar de entrenamiento para reunirse con los demás. Lon Fen paseaba por los pasillos del palacio para interrogar a algunos de sus agentes daily sobre la situación actual del Avatar. Quería saber si el Avatar finalmente había decidido abandonar su preciada ciudad. Puede que el Avatar Satoru no haya hecho nada demasiado descabellado, pero el 30% de sus agentes no podrán seguir trabajando en un futuro próximo porque ese maldito chico los interceptó a todos. Debe ser destituido de inmediato. La pregunta era cómo. Satoru Gojo era demasiado poderoso para atacar sin un plan. Ruido sordo. De repente, una mano le tapó la boca a Lon Fen por detrás. Abrió los ojos de par en par y quiso atacar al intruso, pero entonces sintió un pinchazo en el estómago, su cuerpo se desplomó sin motivo aparente y cayó al suelo. ¿Qué acaba de pasar? No podía mover su cuerpo. Estaba tendido en el suelo como un bebé indefenso. ¿Quién hizo esto? Empezó a sentir pánico. ¿Sería alguien de sus propias filas? ¿Alguien que quería hacerse con el poder? Sus preguntas fueron respondidas cuando le dieron la vuelta. Ahora estaba tumbado boca arriba y miraba a los ojos de dos jóvenes adolescentes. ¿Y qué? La que tenía el pelo negro habló primero. Eres Lon Fen, ¿verdad?
¿Qué te parece si hacemos un trato? Preguntó con un tono inexpresivo, desprovisto de emoción alguna. No pudo más que mirarlos con pánico en los ojos. ¿Ahora era su rehén? ¿Qué trato? ¿Quieren utilizarlo? Si cooperas con nosotros, podemos eliminar al rey de la tierra y darte el control absoluto de la ciudad. Solo queremos rescatar a nuestra princesa. Para ello, necesitamos a tus agentes como distracción. ¿Y qué? Y Mai, a propósito, no le contó nada sobre el simulacro, ni que para entonces la ciudad estaría en manos de la Nación del Fuego. Fin del capítulo 15. Espero que hayas disfrutado del capítulo. Y finalmente, se revelan por completo las tramas de Katara, Toph y Azula. Katara intentará poner fin a la guerra civil en la tribu Agua del Norte y reconstruir la tribu Agua del Sur. Azula necesita aprender a liderar una nación sin recurrir a la guerra y la opresión, y a gestionar la paz que sigue a la guerra. Toph quiere unificar todo el reino tierra. Su principal objetivo, obviamente, será ayudar a Satoru a dejar atrás su antiguo mundo. Y ahora ya sabes con qué tendrá más dificultades Satoru. Vuelo, curación, relámpagos. Le cuesta sanar porque tiene un bloqueo mental. Satoru no puede imaginarse sufriendo heridas tan graves como para necesitar curación. Sí, estuvo a punto de morir contra Toji, pero eso fue en su antiguo mundo. En este mundo, posee el poder del avatar y vuelve a ser aclamado como el más fuerte. A este punto de la historia, nunca había sufrido daños significativos. Además, se convence a sí mismo de que solo perdió contra Toji porque estaba cansado y fue atacado por la espalda como un cobarde. Raava le robó el alma antes de que pudiera despertar todo su potencial. No logró volar porque, en las últimas semanas, desarrolló un vínculo con los demás y no puede separarse de ellos. Su fracaso al intentar controlar el rayo se debe a su apego a su antiguo mundo. No puede liberar su mente porque, en lo más profundo de su ser, aún anhela regresar a casa. Bueno, eso es todo, amigos. Por favor, dejen sus comentarios. Adiós. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.